Buenos días, estamos en Tánger ahora mismo. Ayer cambiamos el dinero de euro a dirhams, lo que llevamos en efectivo. Conseguimos un número de teléfono para los dos móviles que tenemos, con internet. ¿Qué me hicimos? Es verdad, dimos vuelta con la bici por ahí. Hostia, el tráfico en Tánger está guapísimo. En España tú esperas que haya un hueco, pero aquí no puedes esperar que haya un hueco, te tienes que meter por fuerza y ya está. Y en bicicleta da un poquito de miedo, porque ahora en un coche no te va a pasar nada, ahora en bici te tienes que meter y ya está. Que al final hemos quedado en un hostal en medio de la ciudad antigua que se llama La Medina y está muy bien. Es que ayer en principio nos íbamos a quedar en casa de alguien de aquí, pero no nos contestaba, pero hoy sí que nos vamos a quedar en casa de alguien a dormir. Así que estamos recogiendo un poco todo. Tenemos todo esto hecho una mierda, pero esta es la realidad. Vamos a preparar las cosas para poder ir en bicicleta a casa del hombre con quien nos vamos a quedar esta noche. Sobre el dinero, ayer pusimos los dos números al móvil con 20 gigas de internet a cada uno. Nos bebimos un té y un batido, después cenamos y pagamos el hostal y nos gastamos en total 69 euros. Vale. Hemos estado con Ahmed, que nos va a tener en su casa esta noche, y mañana nos queríamos ir de Tánger, pero nos ha dicho que si nos podemos quedar un día más es mejor para visitar más cosas. Entonces mañana nos vamos a quedar también en Tánger y vamos a dormir esta noche y la noche de mañana. Y ya después sí que nos iremos de Tánger ya, seguro, porque si no nos vamos a quedar aquí para toda la vida. Hoy hemos comido con Ahmed, que nos ha llevado a un sitio donde él suele comer normalmente, y hemos comido caracoles, sopa de los caracoles, garbanzos y patata, y ha costado para las 3 personas, Zayn, Ahmed y yo, 15 dirhams, que son como 1,5 €. Ahmed nos va a tener en una granja que tiene a las afueras de la ciudad, y él va en moto. Y nosotros vamos detrás de ahí a tope intentando no perderlo, porque como lo perdamos ya, yo no sé dónde estoy. Pues esta mañana dejamos la casa de Ahmed, fue súper hospitalario, ayer nos dio de cenar, esta mañana nos ha dado de desayunar, nos ha dejado dormir en su casa sin pedirnos nada a cambio. Su casa era más bien 4 paredes en medio del campo, no tenía grifo, no tenía nada. Pero eso no era su casa era... Claro, era su casa del campo, él vive en realidad en la ciudad. Hemos dormido, no nos hemos podido duchar, no hemos podido lavar la ropa y tengo ganas de esas dos cosas. Así que hoy vamos a Tetuán, nos íbamos a quedar en Tánger otra noche, pero visto lo visto, nos vamos a Tetuán, vamos a tener que hacer 50 y pico kilómetros con el viento en contra, que hay levante. Zayn se ha caído, hemos tenido que curarla, pobrecita. Estoy bien. Mira, pues intentaremos llegar hoy, si no, pues tendremos que acampar. Vale, pues me he caído. Hola, bici. ¿Esta es la bici? Aquí estoy yo. No me ha pasado nada, me he caído de arriba.
pues lo que pasa. Pero nada, estoy bien, creo. Espero que la bici esté bien también. Y el manillar. Mira ahí. ¿Quieres fruta? ¿Vale? Un yogur de pistacho. No lo he probado nunca. 2 manzanas y una fruta de otra comunidad extraña. ¿Está bueno? Bueno, pues venimos en bici desde por Agilé. Ahí que no está mal, ¿eh? No está mal. Ahí está Zayn buscando a ver si podemos comer por aquí. A ver si encuentra algo. Vamos a comer tajín y tienen aquí limón en vez de jabón para lavarte las manos. Qué guapo. Y 2 euros por un plato de tajín con sardina, parece, pan y agua. Con unas vistas espectaculares. Por 2 euros que me quieren, ¿no saben? Parece que las bicicletas están perfectamente. Hemos comido ahí. El Zayn se le ha antojado un yogur para bebé. Y yo voy a comer esto, que es como queso fresco. Que le hemos comprado a una mujer que estaba ahí en la carretera para. Y esto nos ha costado igual que la comida. Con el batido. Pero parece que viven en la montaña o en el bosque por aquí. Y me da como penita. Parecen como indígenas. ¿Sabes? Me daba como penita o yo qué sé. Entonces se lo he comprado. Y está bueno, queso fresco, parece que lo hace ella. Y me lo voy a comer con el trocito de pan que me ha sobrado del almuerzo. 2 dirhams. شكرا. Aquí en Tetuán, con Zayn, las bici, dulcecito. Y nos hemos dado cuenta, por fin, que a los marroquíes les gusta el césped inclinado. Mira, lo que allí. Ahí estamos. En medio de la ciudad, como debe ser. El Levante, todo el camino de Levante. Viento, pero un viaje en plan 30-40 km por hora. Y el problema con el Levante es que está todo el rato en el estrecho. Y nosotros seguimos un montón de cerca del estrecho ahora mismo. Entonces, hasta que no nos alejemos, va a seguir habiendo Levante. Por suerte, nuestro próximo destino va a ser Chefchaouen. Entonces nos vamos a alejar un poquito del estrecho y según salgamos de Tetuán va a haber menos viento. Vamos a quedarnos 2 noches para poder editar vídeos, comer, ducharnos y lavar ropa y descansar, porque después de esto se vienen kilómetros en bicicleta cuesta arriba. Y nada, os dejo mirando un poquito la puesta de sol, que ya se me va.
Ya llevamos un día aquí en Tetuán, llegamos ayer y mañana por la mañana nos vamos y vamos a contar algunas cosas curiosas que hemos vivido desde que llegamos a Marruecos. Yo me he dado cuenta que hay por las calles un montón de gatitos y perritos que están ahí viviendo, en plan, pero un montón. Ahí, Que por cada calle te ve uno o dos más. Aquí son muy hospitalarios, yo creo. Sí. Son muy hospitalarios, sobre todo con los turistas, creo. Y es que esta mañana fuimos a desayunar, nos trajeron la cuenta de lo que pedimos y eran 50 y pico, 58 dirhams. Y cuando fui adentro a pagar me dijeron, bien, nada, en francés, nada. Y yo, ¿nada qué? Nada, ¿qué? Y le enseñé el ticket y la mujer se puso a pelearse con el hombre que me había traído el ticket, como diciendo, ¿por qué él ha llevado el ticket? Que no le queríamos cobrar, oye, ¿qué es? ¿Sabes? Hemos visto donde preparan las pieles y limpian las pieles, la tiñen, y para hacer bolsos, y para hacer carteras, para hacer de todo. Estaba súper interesante. Como digo, son súper hospitalarios y cualquiera, un hombre que había allí trabajando, se prestó a enseñarnos el sitio, cómo lo hacían, nos llevó a un sitio donde se veía el cementerio. Es que son muy hospitalarios y luego... Todo el mundo parece una guía de su ciudad, de todo. En Claro. plan, quiere enseñar a los turistas todo lo que saben de su ciudad y de dónde viven y lo que hacen. Nosotros sentimos que tenemos guías gratuitos por todos lados y es que lo hacen para vender, porque claro, te llevan a su tienda donde venden sus bolsos, donde venden su alfombra, lo hacen para vender, pero cuando ven que tú no quieres comprar y no vas a comprar, no se enfadan, dicen, tranquilo, si quiere compra comprar. o no compra, no hay problema, yo te enseño todo y ya está. Y es que al final cuando decimos que lo sentimos pero que no podemos comprar nada porque vamos en bicicleta y no podemos, y si compráramos cada cosa que nos dicen, pues ni nos cabría en las bicis y nos quedaríamos sin presupuesto del tirón. Entonces cuando decimos eso, que no podemos, ningún problema, no ponen mala cara nunca, súper amable todavía, todo genial. Una cosa también, un montón de curiosas, paramos para comprar pan en una pastelería y donde tenían los pasteles había un montón de abejas y le pregunté a Ahmed, pregúntale al hombre si puedo grabar porque quiero grabar las abejas y Ahmed dijo, claro, hay un montón de abejas porque Hay dulce y hay pan miel. cubierto en miel. Claro, Pero hay miel y es que a las abejas les gusta la miel. Vale, sí. Una cosa importante para quien quiera venir a Marruecos. Nos han dicho, en Marruecos se habla francés, si sabéis un poco de francés no voy a tener problema. También en algunas zonas hablan mucho español, por ejemplo aquí en Tetuán hablan mucho español. Pero hay un montón de gente que no habla ni español, ni francés, ni inglés, hablan solo árabe. Entonces, quien quiera de verdad disfrutar de Marruecos, yo creo que tiene que aprender árabe por lo menos un poquito. Yo lo estoy intentando y me cuesta, pero... Y otra cosa, el dinero. Nos dijeron, desde España hasta Senegal, por lo menos, ¿sabes? En plan Marruecos, Mauritania, Senegal, todo, no vaya a tener problemas con tarjetas de crédito. No hace falta efectivo. Completamente falso, o sea... no hemos podido pagar con tarjeta de crédito en ningún lado. Aquí solo efectivo. Yo no he visto todavía cajero porque traíamos de efectivo de España. Zayen dice que sí, que ha visto por ahí. Algunos, pero poquito. Así que dentro de poco tendremos que sacar efectivo porque aquí a cualquier lado pregunta, ¿podemos pagar con tarjeta? No, efectivo, nada. Así que esta noche a dormir y mañana nos vamos a Chefchaouen en bicicleta, que son 60 y pico, 70 kilómetros, Como 68 o algo. pero 1000 y pico metros de elevación, 1600 por ahí creo.
Y vamos Entonces- a intentar hacerlo un día, a ver qué tal. Entonces mañana eso, hoy a descansar y mañana a tope a Chefchaouen. Pues hasta mañana.